Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro encuentro de Lee tu Mundo desde casa. Y a ver, vamos a recordar un poquito. La semana pasada yo les había dejado una poesía de Liliana Cineto, ¿se acuerdan? Amor en la biblioteca, ¿sí? Una poesía de Liliana Cineto que tenía como protagonistas a un pirata y una princesa que se enamoraban en la biblioteca, ¿sí? Salían de los libros, ¿recuerdan? Cada uno de su historia y se enamoraban, esa pareja tan especial, en la biblioteca. Una hermosa poesía que cuenta una historia, ¿sí? Por eso vamos a ir más o menos recordando los últimos encuentros en los que estamos trabajando con poesía. Tenemos palabras, ¿se acuerdan que leímos la poesía de las palabras? En la caja de palabras guardamos nuestras palabras. Yo estoy guardando más palabras en esa caja. Todas las palabras que ustedes me van haciendo llegar a través de los comentarios en la plataforma o que me van haciendo llegar al mail o que le están haciendo llegar a las seños cuando las seños les pidieron miren el video y piensen qué podrían poner dentro de la caja de palabras. Todas esas palabras yo las estoy anotando y las estoy guardando en mi caja de palabras para después hacer otro trabajito, otro juego con palabras de esto que estamos haciendo. Así que repasamos. Teníamos palabras. Teníamos amor, que era el tema de esta poesía. Teníamos historias, porque yo les dije, son poesías, esta, Amor en la biblioteca, a diferencia de las otras que leímos, es una historia que podría tranquilamente ser un cuento, pero que está contado en forma de poesía. ¿Por qué en forma de poesía? Y porque está distribuida en versos, porque esos versos van formando estrofas y porque hay en algunas partes de la poesía rima, hay palabras que riman. Ahora vamos a recordar un poquito cuáles son, por ejemplo, las palabras que rimaban en esta poesía. Y estamos siempre dentro de poesía. Bien, yo les había dicho el viernes pasado cuando nos encontramos que ustedes fueran pensando, miren que yo no me olvido, que ustedes fueran pensando otros personajes así extraños, como, no extraños, pero no del todo, no son extraños, digamos que no son del todo convencionales, que las historias de amor, que por suerte están cambiando un poco, pero las historias de los cuentos clásicos siempre era el príncipe, la princesa que esperaba, como dice en la poesía, que el príncipe la rescatara de la bruja que la había hechizado. Pero por suerte, tanto en las películas que se están filmando ahora, como en los libros, en las historias, en los libros de cuentos, en las poesías, se está viendo que, bueno, no siempre estas historias tienen que ser tan convencionales y que la princesa no va a estar siempre esperando, sentada, que el príncipe venga a rescatarla, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar con esto, con lo que yo les había pedido que ustedes pensaran. Historias en las que se cruzan personajes como estos dos que no son los personajes habituales para una historia de amor. ¿Bien? Yo les voy a dar algunas ayudas, algunos tips. ¿Estamos de acuerdo? Bien, listos, preparados, preparada la imaginación y ya vamos con los tips. Bien, primer tip, primera ayuda. ¿Qué puedo hacer? Puedo ir a buscar en la biblioteca que tengas en casa
algunos libros de cuentos, de poesías, historias, novelas, el que tengas. Y así al azar, sin mirar, tomas 2 libros y ves cuáles son los personajes que hay en esos libros y cuáles te parece que estaría bueno que de pronto se cruzaran en una historia y tuviesen una aventura. ¿Tiene que ser necesariamente una historia de amor? No, no tiene que ser necesariamente una historia de amor. Puede ser una historia de aventuras, puede ser un encuentro desafortunado, puede ser lo que a vos se te ocurra. ¿Sí? Entonces, busco 2 libros, cualquiera de tu biblioteca. Por ejemplo, mira, yo te muestro. Yo no tenía muchos para mostrarte, pero bueno. Yo tomé la historia de Peter Pan, que tiene varios personajes, y esta historia que se llama Blancanieves y Roja Flor. ¿Sí? Como ves en la tapa hay 2 niñas, hermanas, Blancanieves y Roja Flor, y un enano muy malvado que todo el tiempo pretende engañar a las nenas. No te voy a contar toda la historia, pero bueno, para que más o menos sepas. Y Peter Pan, que es una historia que todos conocemos, y tenemos a Peter, al Capitán Garfio, también está Wendy, también está Campanita, ¿sí? Sí, tenemos a Wendy, a Campanita, Peter, las sirenas. Entonces vamos a tomar 2 personajes cualquiera. Por ejemplo, a mí se me ocurre, a ver, acá. ¿Qué Wendy? ¿Sí? Se va a encontrar, Wendy se va a encontrar con el enano malvado del cuento de Blancanieves y Roja Flor. Entonces, obviamente, lo vamos a hacer ahora, yo tengo que conocer un poco la historia, ¿sí? Pero una vez que leí la historia y que sé de qué se trata y cómo es cada uno de los personajes, pienso, ¿qué historia puede suceder entre este enano que es malvado, malhumorado, tramposo y la hermosa Campanita de Peter Pan, que es una hada buena, aunque a veces caprichosa y muy celosa también, que de pronto un día se encuentran en la isla de Nunca Jamás? Puede ser. En un bosque también podría ser. Entonces, una vez que tenés los 2 personajes, vas anotando, vas escribiendo, describir, ¿sí? Describir, contar cómo es cada uno de esos personajes, según lo que vos conocés del cuento. Y después, nada. Me inspiro, dejo volar la imaginación y me pongo a contar. Puede ser una historia en prosa, o sea, es decir, como un cuento, ¿sí? O si tenés ganas, puede ser una poesía, fijándote que en algún lugar haya rima, o no, porque no todas las poesías, ya lo hablamos, esto tiene rima. Entonces, recordamos, tip número 1, busco 2 libros de mi biblioteca, ¿sí? Con personajes diferentes y cruzo la historia de 2 o más de esos personajes para armar otra historia nueva. ¿Bien? ¿Te quedó? Ese es el tip número 1. Vamos a ver cómo sale. Bien, ahora vamos con el tip número 2. ¿Te acordás de los dados de personajes que habíamos usado para escribir algunas historias? Los que van siguiendo todos los videos se deben acordar porque los usamos una vez para tratar de escribir historias. Podemos usar esos mismos dados que ya te expliqué en el video cómo los podías armar, o también se me ocurrió, porque tengo estas, que
qué podemos usar unas cartas? ¿Sí? Una pequeña baraja de cartas. A ver, yo te las voy a ir mostrando. Son cartas que tienen, igual que tenían los dados, y saqué algunos. Personajes principales, personajes secundarios, objetos y lugares, como tenía en el dado para armar las historias. ¿Bien? Entonces, acá yo solo dije personajes principales y secundarios. Tenemos un dragón, ¿sí? Una jirafa, un loro, un simpático perrito. También está, mira, Tarzán. Tenemos el ratoncito. ¿Será el ratoncito de los dientes este? ¿Será el ratón Pérez? Y por ahí puede ser, ¿eh? No sé. Una nena. El brillo ahí. Una nena. Un príncipe. Un niño. Un hada. Un puercoespín sentado en un sillón. Parece que es un puercoespín interesante. Un mago con cara de enojado. Parece Drácula este mago. Un enano saltarín. Parece más simpático que el del cuento que te mostré antes, pero bueno, no sabemos. Las apariencias engañan. Una bruja con su escoba. Un anciano señor con un bombín, que es ese gorro, ¿ves que tiene? Ese sombrero redondo, con un bombín y un bastón. Una rana. Un caballo. A ver, este sí se ve. Ahí creo que se ve mejor. Un extraño genio. Y una monstruosa mole de hielo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un montón de personajes. Vamos a barajar las cartas como si fuéramos a jugar a la escoba, al chinchón o a cualquier jueguito de cartas, juego de cartas que vos habitualmente jugás, ¿sí? Las voy a mezclar. Las mezclo y voy a sacar, acá las tengo, ¿sí? Voy a sacar dos. Una, voy a sacar otra del medio. Así sin mirar. Dos. Dejo la baraja y veo qué cartas me salieron. A ver qué tengo. Ah, mira. Tengo el caballo y el señor anciano, muy elegante. Bien. Empiezo a pensar cómo pueden ser cada uno, porque acá sí que al no ser de un cuento ni siquiera tengo idea de cómo pueden ser. Así que empiezo por anotar el personaje, ¿sí? Empezar a pensar cómo puede ser, usar adjetivos para describirlo. ¿Cómo se llamará este señor? ¿Cómo se llamará el caballo también? ¿Sí? ¿En qué lugar se habrán cruzado estos dos personajes? ¿En qué momento? ¿Y qué tipo de aventura van a vivir estos dos personajes? Ya sabemos, puedo hacerlo en rima
o puedo hacerla en prosa, escribir oraciones simplemente, comenzando con hace mucho tiempo, había una vez, en un lejano país, una tarde, en una ciudad muy particular, no sé, vos fijate cómo querés empezar la historia y podés empezar a escribir una historia donde este señor anciano y elegante se conoce con este hermoso caballo, ¿sí? Ese es el segundo tip. O sea, puedo buscar figuritas, ¿sí? Recortar figuritas diferentes de cualquier revista o diario, o dibujarlas, o bajar figuras de la compu e imprimirlas si podés, o dibujarlas si no, dibujar personajes que te gustan, mezclarlos todos como si estuviéramos jugando a las cartas como hicimos recién, sacamos 2 o más de 2, si querés pueden ser 3, 4, los que vos quieras, ¿sí? Y después empezar a pensar qué historia o poesía se nos puede ocurrir. Te dejo la inquietud. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustaron los tips? Espero que te pongas a escribir, ¿sí? Vamos, espero que te pongas a escribir. Ya sabes que es escribir para poder desarrollar la imaginación, que no hay calificación, no hay nota, lo único que hay es las ganas de compartir historias, de que podamos todos empezar a desarrollar la imaginación. Esto que me ayuda a leer también, porque vas a tener que leer por ahí o volver a releer una historia para conocer, si elegís los libros, las características de esos personajes. También empezar a imaginar, ¿sí? Ver algunas películas, como para también tener idea. Todo eso te va a ayudar un montón, no solamente porque vas a leer, sino también porque vas a empezar a escribir. Para poder escribir, ¿sí? Y saber escribir bien, viste que a veces uno dice, no, escribir no me gusta, no me sale. No. Sí, a todo el mundo le sale. A algunos les gusta más y a otros les gusta menos, pero a todo el mundo le sale. Y lo importante para aprender a escribir es escribir. O sea, solo se aprende a escribir escribiendo. Si tengo miedo, va a ser difícil que me salga. Entonces, felicito a algunos valientes que todas las propuestas las intentan. Han hecho los puentes cuando fue la poesía puentes, han escrito historias, han hecho trabajitos de los que propusimos con las palabras. Les cuento algo más. Yo los estoy juntando esos trabajos y en algún momento, antes de finalizar el ciclo lectivo, antes de que finalicen las clases, voy a armar un video con los trabajos de ustedes, como para compartirlos, así todos los podemos leer. Así que los trabajos de ustedes son súper importantes. Lo que vos escribas es tan importante como lo que escribe el autor más conocido. El autor más conocido llegó a ser un autor muy famoso porque empezó a escribir desde chico, desde siempre, ¿sí? No le tengas miedo a la escritura, no le tengas miedo. A veces te da un poco de vagancia y no quiero y escribir. Y yo sé que tienen un montón de cosas que hacer en el cole, pero bueno, algunas de las señas están acompañando también estas propuestas que yo te hago y te están pidiendo que, bueno, que vos también lo mires el video y te sumes a la propuesta. Todo lo que leí hasta ahora es hermosísimo y es una lástima que cuando vos tenés tantas cosas lindas y tantas ganas de contar esas cosas lindas, no las compartas y no las puedas contar escribiéndolas en una historia, en un cuaderno, como te digo siempre, tenés tu cuaderno de escritor,
Agarrá un cuadernito y empecé a escribir todo lo que se te ocurre. Una oración, una palabra, 3 palabras que riman, cualquier cosa, porque después en algún momento te van a servir, ¿sí? Bueno, espero después ver las producciones, los trabajitos. Y para cerrar, y para que tengas un hermoso fin de semana, te voy a dejar, te voy a leer otra poesía de Liliana Cineto, que también tiene que ver con el amor. En este caso es un amor súper cibernético, ¿sí? Un amor de estos tiempos. Un amor que justo para mí se dio en estos momentos en los que nos estamos manejando tanto a través de la computadora, el teléfono, el celular, el WhatsApp. Es un amor, la verdad, justo para tiempos de pandemia o de cuarentena o de estos tiempos en los que, bueno, digamos que hicimos una escuela diferente, ¿sí? Espero que te guste, que lo disfrutes. Se llama La computadora, la poesía. Ayer la computadora se escapó de la oficina. Dicen que estaba muy rara desde hacía varios días. Se le perdían las palabras y andaba muy distraída, con los cables despeinados y las letras desprolijas. Su único ojo lloraba cuando nadie la veía y sus teclas suspiraban cada vez que la encendían. Dibujaba corazones en su pantalla aburrida y una noche la encontraron deshojando margaritas. Pensaban que estaba enferma, con un virus complicado. Pero también se sospecha que se había enamorado. Si los demás le pedían que diera una explicación, contestaba entre sollozos: estoy triste.com. Hasta que hace una semana la vieron emocionada mientras leía un email que al fin alguien le mandaba. Y ayer la computadora guardó todos sus archivos y con el enchufe al hombro se fue silbando bajito. El fax le envía mensajes, el teléfono la llama y le extraña la impresora que se ha quedado callada. Pero ahora será feliz porque estará a lo mejor escribiendo en internet una página de amor. La computadora, poesía de Liliana Cineto. Te dejo un beso y nos encontramos nuevamente otra vez en Lectumundo desde casa y, ya sabes, a pensar, a leer y a escribir.